Chicos, les he preparado un video de las mejores reacciones que ha dejado la eliminación de Atlético y Barcelona en la UEFA Champions League. La intro me quedó horrible porque el micrófono estaba como con una interferencia, así que he tenido que grabar otro después de empezar a editarlo. Y bueno, no me voy a enredar muchísimo más, pónganse cómodos y vamos a disfrutar de este maravilloso video. ¡Empezó la nueva era! Ir mañana al cole con la camiseta del Atleti, chicos. Así que bueno, vamos a empezar muy rápidamente, chicos, para no perdernos o para no enredarnos mucho con el cuento, porque como les digo, se me puede hacer un poco largo el video, porque la verdad he seleccionado bastantes reacciones y me gustaría, por supuesto, que lo vayamos analizando juntos. La verdad es que tiene poquito desperdicio. Por cierto, la mayoría de estas cosas las he retuiteado en mi cuenta de Twitter. Por si alguien quiere ir a echar un vistazo, pues también las puedes encontrar ahí. Siguen a las cuentas que ponen estas cosas que son realmente increíbles. Miren esto, quiero empezar con este tweet de Quillo Barrios que dice 2017 Paris Saint-Germain 4-0, Juve 3-0, 18 Roma 3-0, Liverpool el 19 4-0. El 2020 Bayern el 8-2, 0-3 con la Juve en el 2020, 1-4 con el Paris Saint-Germain en el 21, 0-3 con el Bayern el 2021. 0-3 el mismo equipo el mismo año. En el mismo año, bueno, no sé por qué lo ha duplicado aquí, pero creo que esto ha sido en la fase de grupos. Aquí otra vez contra el Bayern, contra el Real Madrid, otra vez contra el Real Madrid, contra el Villarreal, que no sé qué pito toca aquí, me imagino que es por el tema de Xavi. Pero bueno, y bueno, aquí está Fútbol Club Barcelona 1, Paris Saint-Germain 4. Es que tocaba actualizar un poco lo que es la lista de lo que es el drama del Palanca Fútbol Club. Ojo a esto porque me parece increíble. De verdad, lo que vamos a escuchar del programa este que está haciendo J. Jordi, que se llama creo que Solo para Culés y que es una vergüenza absoluta. Escuchen esto. Yo estoy ya buscando entradas para Wembley. No sé si es que estoy un poco loco o estáis... Vuelos y hotel. Bueno, o yo, Sí, si tengo que ir, creo que hay que reservar rápido. si tengo que ir andando. Sí. Bueno, a lo mejor voy andando. No, pero no, de verdad que es prudente hacerlo porque si lo vas... ¿Qué quieren que les diga? Y creo que Tony Freisa me parece que fue candidato a la presidencia o algo así, o alguna vez fue presidente, no me acuerdo exactamente, pero le dice, o sea, imagínate lo loco que hay que estar para seguirle las barbaridades a Ote Jordi, que ya estaba reservando cosas para Wembley, y sale el Tony Freisa creo que es ese que está ahí, y le dice que es prudente reservar cosas para ir a la final de la Champions cuando le faltaba un partido de vuelta de los cuartos de finales, que es absolutamente increíble. Sigamos. Ojo a esto porque me parece también muy curioso. Creo que esta frase la trajimos en el canal hace realmente bien poco y sabía que en algún momento iba a poder sacarla y fíjense. Mbappé, vas a saber quién es Pau Cubarsí y quién es Araújo. Pero por favor. Sencillamente increíble. Lo de este tipo de verdad es que es una cosa impresionante, pero bueno, creo que debería impresionarnos realmente poco. Sabemos la clase de personaje que es y honestamente creo que este tipo de cosas lo único que hace es perjudicar al Barça en líneas generales. Vamos a seguir escuchando porque en este caso vamos a verle totalmente hundido después de la derrota y hablando de robo, que bueno, ya me la esperaba, se los dije en el video que analicé el partido justo después de que finalizara en mi otro canal. Les dije, esta semana nos van a hablar de robo y de absolutamente cualquier cosa. Buenas noches, pues mal. No nos hemos podido bañar y no hemos podido pasar a semis porque no nos han dejado. Esa era la frase que yo les decía, no nos dejaron competir. El robo ha sido, no sé, histórico. El atraco que hemos sufrido hoy en Barcelona ha sido... No sé, yo no lo había visto nunca. Pero bueno, al final este señor, el Khelafi, que es el que está en el comité ejecutivo de la UEFA y que es el presidente de la ECA, pues bueno, ahí se entienden muchas cosas, ¿no? A ver, para ir analizando un poquito, es increíble que esto lo diga alguien que puede ser indignante seguramente, pero que lo diga alguien que está apoyando un club que está bajo la sombra de sospecha de corrupción por el tema de Negreira, o que, por ejemplo, su actual presidente hace parte de la Real Federación Española de Fútbol, que es el mismo ente o el mismo organismo que maneja el tema de los árbitros, pese a que tiene su comité, que es el Comité Técnico de Árbitros. No sé, de verdad me parece bastante increíble que escuchemos este tipo de cosas, pero como les digo, este hombre ya deberíamos estar acostumbrados a estas cosas. Obviamente no va a decir que el Barça ha hecho otro ridículo, sí, nunca le hemos escuchado decir ni siquiera con el 2-8, así que bueno, pero es bueno siempre reírse de este tipo de gente. El robo, ¿en qué acciones? Sobre todo en la primera, la de Araujo, ¿no te parece expulsión?
Araujo no, evidentemente que no es expulsión. O sea, yo creo que cuando la gente pueda revisar las imágenes lo verá claro. Cuando veas las imágenes, mira aquí toda la imagen, el contacto que hay aquí en la pierna de Barcolá, que encima se agarra el hombre, es que es absolutamente increíble. Que nota el contacto y el jugador del Paris Saint-Germain ya se está tirando al suelo. Y luego el penalti a Gundogan, es que no puede ser más claro. El contacto y se está tirando al suelo, es que es evidente, hay un contacto, puedes decidir creerte un superhombre y continuar a esa velocidad que es casi imposible, o sencillamente sacar provecho o beneficio a tu equipo tratando de aprovechar el error de un rival como fue Ronald Araujo. Es que es increíble de verdad. No sé, echar las culpas a Xavi porque se ha puesto nervioso. Yo también me pongo nervioso. Si a mi casa entran a robar, yo me pongo nervioso. Claro, mucho además. Y si todo lo que llevas trabajando en la temporada te lo fastidia el árbitro, te repito, que ha favorecido al equipo del señor que está en el comité ejecutivo de la UEFA y que preside la ECA, pues sí, yo también me pondría nervioso. Así que hoy criticar a Xavi, criticar a los jugadores, me parece fuera de lugar. Hoy yo que he estado en el campo, la gente estaba hasta el último minuto apoyando a Xavi y a los jugadores y todo el mundo ha hablado de lo mismo, que ha sido un robo y que no nos han dejado pasar, que es una lástima, pero no nos han dejado pasar. A ver, esto no es del todo cierto, hay que decirlo porque de hecho ya vamos a escuchar una encuesta que le hicieron a los culés que incluso salieron 5 minutos antes de que finalizara el tiempo reglamentario. Vamos a seguir escuchando porque bueno, la verdad es que es increíble. Ojo a esto de Albert Lezam, que por supuesto, aparte de este discurso, vamos a escuchar otro que hizo hace unas cuantas semanas y van a ver lo diferente del discurso. Pero ojo a este que me pareció increíblemente absurdo. ¿Tú sabes lo que se te quiere aquí, Luis Enrique? ¿Tú sabes que para mí eres el gran ídolo del fútbol? Primero porque te imitaban por Barça, segunda porque eres, creo que un buen tipo. Un tío sincero, elegante, que va de cara, barcelonista. ¿Hacía falta a Luis Enrique estas celebraciones? Sabiendo el daño que nos estaba haciendo este partido, sabiendo lo que ha ocurrido, que ha habido circunstancias, digamos que como mínimo raras. Yo te aprecio, Lucho. Y has sido mi gran ídolo, pero hoy se me ha caído un ídolo. Eso es lo que peor me sabe de todo, ¿eh? Aparte de la derrota, que se me haya caído un ídolo. Lo que peor me sabe de todo es una de las cosas más increíbles que, por cierto, están celebrando que les hayan metido 4 goles porque creen que han competido. Y me parece increíble que pone prácticamente la derrota en un segundo plano, la eliminación, para poner por delante que Luis Enrique, que me parece un mediocre absoluto, haya celebrado el hecho de clasificar a semifinales al club que le está pagando las cuentas mes tras mes. Es que es absolutamente loco. Este discurso yo lo estaba escuchando antes de grabar y decía, esto tiene que ser fake. No me parece que sea algo de alguien que tenga 2 dedos de frente. Es increíble. Luis Enrique, esas celebraciones a lo Dembélé, ese júbilo, te está viendo todo el Camp Nou, te está viendo todo el mundo. Es el equipo que te lo ha dado todo, como jugador y como entrenador. Bueno, eso sí puede que sea cierto, porque Luis Enrique, si le quitamos esa Champions o ese triplete que le dan 3 estrellones que tenía en la parte delantera desde aquel Barça, la carrera de Luis Enrique sería, no sé, ¿qué te digo? Parecida a la de César Farías, una cosa así. No hacía falta, Lucho. No hacía falta, de verdad. Dembélé ya sabemos que es un jeta y un desagradecido. Bueno, no sé, me he percatado de que se ha caído un poco la conexión del micro, pero bueno, lo que les estaba diciendo, Dembélé es un jeta y un hipócrita porque ha hecho lo que se supone que debe hacer por el equipo que le está pagando, al igual que Luis Enrique. Cabe recordar que hubieron insultos, cantidad de billetes con la cara de Dembélé, cosas antes de empezar el partido, como para que me vengan a decir a día de hoy que Dembélé es un jeta, un sinvergüenza, un descarado. Es que son increíbles, de verdad. Pero tú, Luis Enrique, tú no. Yo te quiero perdonar, Lucho. Sé que con el tiempo lo haré. Pero es como si me hubiera dejado una pareja, ahora mismo. Con el tiempo la perdonas, pero al momento te duele. Y Luis Enrique, lo que has hecho hoy, esas celebraciones, duelen en el corazón del barcelonismo. Y yo hoy, Lucho, yo hoy, como culé, no te lo perdono. Hoy no. Yo no sé de verdad qué quieren que les diga a ustedes, que qué ridículo tan espantoso esta vaina, de verdad. Me parece increíble que de verdad estemos escuchando este tipo de cosas, pero
viniendo de esta gentuza que viene, y por cierto que ya vamos a escuchar en breve lo que les estoy diciendo, que no es una broma, se puede llegar a entender perfectamente bien. Esto de la Ligue 1 en español es increíble porque la semana pasada, mira que el Barça pone este post como de la Mona Lisa y con la camiseta del Barcelona y le colocan esto mucho más grande. Es que es absolutamente de loco, es absolutamente de loco, es como absolutamente todo el mundo se mea en el Palancas. Ojo a esto, que es una de las dos partes que quiero que escuchemos de hace unas semanas del Rondazo, creo que se llama este programa, en el que, bueno, aquí esto es lo que sucede, lo que ellos opinaban antes de que se hiciera el sorteo. Me parece increíble. Yo quiero al Madrid, Albert. ¿Sí? Yo quiero al Madrid. ¿Tú quieres al Madrid? Yo quiero al Madrid. ¿Por qué? Porque creo que el Barça, si juega a su mejor fútbol, si el Barça juega como ha jugado hoy y el Madrid juega como jugó el otro día contra el Leipzig y si no perpetran ningún robo, el Barça se ventila al Madrid. Sí. Lo digo así de claro. ¿Se lo dices al vikingo blanco? Se lo digo a Vikingo Blanco, que seguramente nos está viendo. Os queremos en los cuartos de final. Imagínense ustedes después de ver el partido del Manchester City Real Madrid de un altísimo nivel y ver al Barça hacer los ridículos que hace, que se atrevan a decir estas cosas, que me parece increíblemente de locos. Pero bueno, ya sabemos cómo es. Ojo a esta imagen porque bueno, se puede ver a Xavi persiguiendo al árbitro, se le vio patando una nevera que estaba ahí portátil, una cava, como se dice por aquí, y se terminó expulsado, una acción absolutamente ridícula, por cierto. Pero ojo porque mira lo que dice este tuitero que es muy famoso, dice: Xavi hace 12 años decía que los jugadores del Madrid no sabían perder tras caer eliminados. Hoy viendo su... Hoy viendo su comportamiento tras ser eliminado y expulsado por protestar, queda claro que él tampoco es que sepa muy bien cómo aceptar una derrota. Es que es increíble. Hay muchas diferencias entre estar bajo la sombra de Negreira y no estarlo, y obviamente a Xavi tenía esa tranquilidad de poder decir ese tipo de cosas en su momento que hoy se tiene que tragar, porque no creo que exista alguien dentro de este mundo que tenga tan mal perder como Javier Hernández. Increíble, pero cierto. Ojo a esto también porque me parece increíble. Miguel Blázquez dice: ya hay que ser miserable para pasarte toda la eliminatoria riéndote del Barça y del socio que te dio de comer durante 5 temporadas del Esnables. Tranquilo, Dembélé. Cuando el malagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria. Es que es ridículo, son demasiados ridículos. Vamos a seguir avanzando porque no me quiero enredar mucho más con ese señor que no sé ni quién es, que se llama Miguel Blázquez. No tengo ni idea de quién sea, pero bueno, la verdad es un cretino más para la colección. Aquí se pueden estar dando cuenta de esto, de Mundo Maldini, que daba sus predicciones para la clasificación a semifinales y bueno, colocaba ligeramente por encima a los dos equipos que han quedado eliminados. Sencillamente encantador Maldini. Afortunadamente tenemos ahí un poco de tranquilidad pensando en que Maldini dijo que era ligeramente superior o un poco más superior el Manchester City. Ojo a esto porque esto es lo que le quería mostrar de Albert Lezán, porque me pareció increíble. Yo no lo había visto, me lo encontré y me pareció increíble. Yo quiero que en la próxima eliminatoria el Real Madrid se cargue al City. Lo siento por Pep Guardiola, que lo adoro y me alegré y celebré como el que más su triunfo en la Champions el año que viene. Pero yo no quiero una final contra Guardiola. No la quiero ver. No quiero que Pep Guardiola nos pueda ganar una final. No quiero ver eso. Pero sí quiero verme las caras con el Real Madrid. Sí quiero verle la carita a todos aquellos que decían: Xavi, quédate, Xavi, quédate. Porque hay algo de justicia divina en el mundo. Y como yo no soy un miedoso, yo quiero al Madrid. Yo quiero ganarle una final al Madrid. No se la quiero ganar a Guardiola, me sabría mal. Se la quiero ganar al Real Madrid. Y quiero que Xavi, en rueda de prensa, les diga: Xavi, me quedo. Merengue, ¿sabéis qué? Me quedo. Quiero esa frase. ¿Y sabéis qué más quiero? Si el Barça le gana la final de la Champions al Madrid, que se la ganará, porque hay una justicia divina en eso. Quiero una pancarta de Laporta en Madrid que diga: ganas de volver a veros, que ahora tendría que ser más grande, porque se ha engordado un poquito. Más grande aún. Ganas de volver a veros de Laporta, y Xavi, quédate, porque le habéis faltado al respeto a uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo quiero al Madrid en la final. Pues me da que no, mi hermano. Es increíble, de verdad. Me da curiosidad verlos
hacer predicciones de que querían al Madrid en cuartos, después que los querían en la final, que querían que... Es increíble, ¿verdad? Yo ayer subía un reel en TikTok, también lo hacía, o un reel en Instagram y un video en TikTok en el que decía que no era compatible hablar del Barça, o en este caso, hacer este tipo de comentarios siendo del Barça. Es que no lo es, no puede ser compatible con prácticamente ningún equipo del mundo, pero menos con un equipo que ha demostrado que es un absoluto drama, sobre todo en el territorio europeo. Y bueno, ahí están comiéndose todas sus palabras porque son unos absolutos acomplejados. Es que ayer, después de creo que 6 años sin estar tan cerca de las semifinales o de ir a semifinales, lo que se escuchó en las afueras de Montjuic en vez de apoyar a su equipo era Vinicius, muérete. Es que es absolutamente increíble lo del complejo que tiene esta gente con el Real Madrid. Quiero que veamos esto, que ya se ha vuelto un clásico total y que bueno, seguramente todos lo recordamos porque es una absoluta joya para nosotros, para este goce de nosotros. Hola. Al PSG, igual que hay tequina al PSG, Mbappé. Esta pancarta ya es que no le cabe ni un remiendo más. Manda al Barça, Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça al carrer. Igual que hay tequina al PSG, igual que hay tequina al PSG. Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça al carrer. Igual que hay tequina al PSG, igual que hay tequina al PSG. Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça al carrer. Igual que hay tequila al PSG, igual que hay tequila al PSG. Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça, Mbappé manda al Barça al carrer. Es que de verdad me parece increíble, me gusta bastante esa parte de Alfredo Duro porque creo que le hace bastante gracia, que la canción es muy buena, además de que la conjuga con ese tema del robo de Aitequín, además también de que si le añadimos otras cosas, como por ejemplo lo de la pancarta que tiene ese montón de cosas encima y que ya no le cabe algo más, es que es demoledor. Quiero que escuchemos esto de La Cobra, que es un tipo bastante sensato, la verdad me lo parece a mí, y miren lo que habla sobre el tema de lo que están hablando esos señores del robo. Gente me decía, es roja de Araujo. Chicos, es roja de Araujo. Si nos queremos convencer de que no es roja y creer que el partido lo perdimos porque nos robaron, yo si quieren se las puedo dar. Pero realmente el Barça hoy no fue robado, muchachos. Es roja. Lo agarra afuera, lo molesta afuera, es el último hombre. Pau Cubarsí estaba a 6 metros, amigo, de Barcolá. Era mano a mano. Era mano a mano. Sencillamente increíble. Y bueno, no sé, no reacciono mucho al contenido de este chico y me parece que lo poco que lo he traído es para hablar bien de él. Pero hablando un poco de lo del tema del robo, es que si nos ponemos a pensar, yo creo que lo único que están hablando de robo serán J. Jordi y estos mandados por Laporta a hablar de robo, porque el resto es que absolutamente más nadie está hablando de esto. La gente seria de verdad sabe que el Barça ayer cometió un error, en este caso nuestro amigo Ronald Araujo, y que ese tipo de errores normalmente en la Champions suelen penalizarte. Quiero que vayamos a escuchar esta hora de J. Jordi mientras trato de recuperar un poco de voz, porque la verdad es que me parece increíble también. Enterado de lo que es el ADN, ¿no? El ADN es Xavi y es el Barça. Para tener ADN hay que estar en el Barça. Qué meneo. Por cierto, que algunos se reía de mí, me llamó loco cuando dije que Mbappé iba a decir me quiero ir de aquí cuando vea a Pau Cubarsí, a Fermín, a Pedri y a todos los niños del Barça. Pues ya lo has visto, Mbappé, ya lo has visto los niños del Barça, ¿eh? Lo has visto, ¿no? Y ahora, de aquí una semanita, nos vemos en Barcelona. De momento me callo. De momento París es culé. París es culé. No, de momento me callo. Que luego me llamáis gafe y todo. París es culé, de momento. Y la semana que viene, Mbappé, Cubarsí. Vas a soñar con Cubarsí, con Pau. Uf,
Qué fuerte, de verdad, me parece muy fuerte. Por cierto, después de este ridículo de J. Jordi, me gustaría que, por ejemplo, repasaran el partido. Y aclaro, no es para caerle encima a ninguno de estos chicos. De hecho, me parece que les han puesto en una posición absolutamente lamentable de dejarles en ridículo innecesariamente. Aunque bueno, seguramente para la situación económica del Barça se puede entender perfectamente. Pero a donde quiero llegar con todo esto es que si, por ejemplo, revisan la jugada del cuarto gol del Paris Saint-Germain, es un contragolpe absolutamente letal en el que Hakimi sale como una bala y termina revolcando de una manera increíble a Fermín López, que acababa de entrar, y este hombre Hakimi tenía, no sé, 70 o 88 minutos jugando un partido de fútbol. Es que definitivamente en la Masía como que no les enseñan lo que es la fortaleza o la velocidad o ese tema físico, que parece que cada vez van peor. Y por otro lado, si repasamos el partido en general, muchos detalles que han dejado a Cubarsí en una posición bastante mal. No me parece que sea un partido para llevarse las manos a la cabeza en el aspecto negativo, pero me parece que no me quiero aventurar a esto porque de verdad no creo que sea prudente venirnos encima de este pobre muchacho. Quiero que veamos este video también porque me pareció increíble, me he reído un montón y seguramente ustedes también se van a reír muchísimo, chicos. Sí, la sexta ya está aquí. Sí, el PSG os mandó a dormir. Where is la sexta, chicos? ¿Dónde está la sexta? Espera, con los prismáticos de Pedri. ¿Dónde está? No la veo. Sencillamente increíble, de verdad. Me parece de locos, de verdad, esta gente cómo es capaz de ponerse en este plan. Como les digo, el problema no es que sean bocones, porque de hecho creo que todos en algún punto lo hemos sido. El problema es que, lo acabo de decir y lo vuelvo a decir, no es compatible ser bocón con ser hincha del Fútbol Club Barcelona. Es que no hay ningún motivo, ninguna razón para poder entender esa situación. Me parece increíblemente de locos. Pero bueno, vamos a seguir porque de verdad todavía nos queda un poco más por reír. Este es algo de Mbappé que bueno, no tiene mucho sentido. Sencillamente dice que no va a cambiar su decisión por la clasificación o por ganar la Champions, pero no va al cuento con el video. Quiero que veas este tema, este videito, este pequeño clip de uno de los goles del Borussia Dortmund y que me han parecido increíbles. Ya les voy a decir por qué. El pase para Lucas Hernández, se abre por la izquierda Barcola, la tira en Nuno Méndez. Ojo, Dortmund despejó en segunda instancia el Dortmund otra vez. ¡Gol de Savitzer! Marca el cuarto el Dortmund, se vuelve a poner en ventaja en la eliminatoria. Dortmund 4, Atlético de Madrid 2. A ver, ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué les estoy colocando esto? Porque este hombre que está ahí, José Damián, justo en el momento en el que estaban hablando en el sorteo, se empezó a tocar el tema, muchachos, del Mundial de Clubes, y que bueno, el Atlético llevaba cierta ventaja por encima del Barça. Y este hombre, una de las frases que soltó, lo estaba buscando pero no lo he encontrado, es que el Atlético de Madrid ya estaba en semifinales. Es que me parece de verdad ridículo, de verdad ridículo. Y es como que nos pongamos a decir esto nosotros los madridistas cuando nos tocó el Leipzig. Es evidente que hay que decir cuando se es superior, pero tomar ese tipo de decisiones tan ridículas, y más teniendo en cuenta que te queda un partido de vuelta, es que me parece de locos. Ojo a esto porque bueno, en este caso vamos a escuchar algo que no es habitual y que la verdad a mí me pareció increíble. Lo quiero compartir porque me pareció de locos. Confidencialidad, pero espera. Cuñado. ¡Hombre, por Dios! Yo estoy en el campo. Es un mal compañero. Yo estoy en el campo. En el campo, dentro del campo. Y Araujo, de verdad, sale con la roja y sin que me vea la gente ni nada, nos has metido en el fango. Nos has metido en el fango, Araujo. Claro. Totalmente. Tiene que correr por... Tú no sabes lo que se avecinaba. Y creo que en el Inside ya Kim lo predijo, ¿no? Era el más pesimista y tal. Sí, pero pero como no hemos podido responder porque el PSG... Entonces, si ya atacaba antes, imagínate cuando ha visto que era Gundogan. Araujo me comete un error de... Voy al grano. Gundogan ha dicho la puñetera realidad. Sí. Ya vamos a entender por qué, si no lo han visto, por qué dice esto de Gundogan. Porque Gundogan pegó el rajadón del siglo, ya lo vamos a ver. Hoy ha dicho la puñetera realidad. Y yo voy a casa y no duermo en toda la noche. Claro. Porque un tipo me ha metido en el fango. Y es Araujo, y me sabe mal. Pero Araujo no puede ser el mejor central. No puede ser el mejor central de Europa. Tienes que saber manejar las sensibilidades de los partidos. 3-2 allí para nosotros.
1-0, nos ponemos por delante y estamos todos tan bien colocados y tan bien porque, eso sí, no atacábamos, ¿vale? Tenían ellos el balón y todo lo que... Pero no veían a Ter Stegen, no podían llegar a Ter Stegen con facilidad. Araujo nos ha hecho perder el partido. Tío, pero no puede ser eso, tío. Eso no puede ser. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Araujo. No es verdad. Araujo, escúchate. Mañana cuando vayas en el avión te pones el vídeo. Mañana te pones el vídeo, Araujo. Y Cancelo. A ver, JJ. Es increíble, de verdad, porque no pensé que fuera a decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo con Lobo Carrasco. Y es una lección para aquellos que están hablando de robo. A J. Jordi y a Cristóbal Soria, pues obviamente les toca ese papel de victimismo, de ay, nos han robado, de aquello, de lo otro, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con Lobo Carrasco. Y repito, en mi vida pensé que iba a decir esto. Por eso les estoy diciendo, es absolutamente de locos cómo se engañan a ellos mismos. Incluso un tipo que muchas veces es un insensato total, como Lobo Carrasco, es capaz de reconocer que el error es de Ronald Araujo y no de el árbitro. Vamos a ver esto porque en este caso quiero que escuchemos a Xavi porque está en catalán pero se puede entender perfectamente y de verdad que lo de Javier es impresionante. Intentaré parlar des de la calma i des de la reflexió. Jo crec que tal com està el futbol d'Igualat avui en dia, potser anys enrere era diferent, però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible. El fútbol tan igualado como actual, con la actualidad, jugar con 10 es muy complicado. Que es queda amb un home més. Es imposible. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. Es innecesaria la expulsión, innecesaria. Es que es de locos, muchachos, mira. Espérate que me salió un poco acá, pero es que me parece de locos. Es imposible. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. Una de las cosas que me parece increíble es que habla de que cómo está el mundo del fútbol actual, de cómo está eso, muchachos, de igualado. Claro, es que lo sientes igualado desde que no está la sombra de Negreira y desde que no está el tema de UNICEF. Y también hablamos un poco, muchachos, del tema de que él dice que la expulsión es injusta e innecesaria. ¿Cómo que injusta e innecesaria? Este hombre me está tratando de decir a mí que no debieron haber expulsado a Ronald Araujo porque él quería jugar 11 contra el Paris Saint-Germain. Es que me parece ridículo lo que estamos escuchando. Absolutamente de locos. Es innecesaria la expulsión. Innecesaria. És injusta, innecessària, rebenta l'eliminatòria. Injusta e innecesaria i revienta l'eliminatòria. L'eliminatòria on els dos equips hem anat a buscar-nos, on es veia molt bon espectacle i destrossa per complet. Destroza l'espectacle. Ja s'acaba el futbol. Així s'acaba el futbol. Evidentment hem tirat. Yo estoy de acuerdo con esto. El fútbol lo destroza y no se puede ver tal vez un partido tan igualado, pero yo creo que Xavi se ha equivocado en dónde ha mandado este mensaje. Este mensaje tenía que haberlo mandado en el vestuario, específicamente al número 4 del equipo. No en sala de prensa, no hacer este papelón tan ridículo. D'orgull, de caràcter, i hem tingut alguna opció al final, no? Però és molt difícil. Por orgullo y carácter no ha sido suficiente. Defensar, però contra un equip d'aquest nivell és molt complicat. Per mi l'acció diferent és que el Ronald, doncs, dius, mira, l'ha anat a parar, y ha anat amb una agresivitat fora de lo normal. Lo ha intentado parar. Y es expulsado. Es increíble, de verdad, claro, lo acaba de reconocer, lo ha intentado parar golpeándolo abajo y golpeándolo arriba, y que no hay una agresión o no es una jugada muy agresiva. No hi ha res a dir, però és que si es va apartar... No había agresividad. Si és la interpretació, per això li dic que n'és el VAR. Le pidió que fuese al VAR. És que s'aparta el Ronald. Se aparta. I llavors es deixa caure. Es increíble y mentiroso y manipulador. ¿Cómo que se aparta cuando se lo lleva puesto? Es que es de locos. Y se deja caer el futbolista. És una jugada que marca tant l'eliminatòria que ens fa sentir ràbia. Perquè penso que 11 contra 11 hem estat molt còmodes al camp, dominant. Dominando nosotros con 11. De que m'hagués agradat jugar 11 contra 11 tota l'eliminatòria. ¿Te ha gustado jugar l'eliminatòria 11 contra 11? Per desgràcia no ha pogut ser i penso que al futbol hem de fer alguna cosa perquè ha de ser molt evident i molt clar que un equip es quedi amb un home menys. Si no, tiene que ser muy clara una decisión de ese tipo para expulsar a un jugador. Es que es de locos, muchachos. O sea, es como que nosotros nos pongamos a decir el otro día, por cierto, la jugada que le sacan amarilla a Tchouaméni que le hará perder el partido de hoy. Nos parezca injusto, es que nos puede parecer injusto o exagerado, pero si lo es y ya, o sea, es que me parece increíble de verdad lo de este hombre, y dice que no, que el Lotti lo está diciendo porque ha reventado la eliminatoria, que si no, no lo dijera. Mentira, has llorado contra el Bayern, contra el Inter de Milán, has llorado absolutamente en todas las veces que te han eliminado porque es tu naturaleza, jamás
vas a doblegar ese orgullo tan ridículo que tienes para decir las cosas como son. Quiero que ahora, muchachos, en este caso, veamos este clip que también me pareció bastante curioso. ¡No! ¡Gol del PSG, tío! ¡No me lo creo! ¡Doblete de Mbappé eliminados! ¡No me lo creo! ¡Qué fallo defensivo, tío! Le voy a quitar eso porque tiene copyright la musiquita esa, pero es que de verdad es increíble, de verdad es increíble. Este es el que estaba diciendo ahorita que la sexta era inevitable. Una de las cositas que, bueno, no quería que se me escape, hay pocas cosas que revisar de lo del Atlético, pero esta me pareció curioso también, vamos a escucharlo. Explica la derrota de hoy, no sé si hoy el Atleti no ha sido ese Atleti fuerte defensivamente, con intensidad, el no dejar de creer hasta el final, no sé si hoy no habéis sido eso. No, bueno, como decía antes, creo que ellos han sido mejores porque han metido 2 goles más que nosotros. Después, bueno, en la defensa, ¿qué puedo decir? La verdad que estoy orgulloso yo de mi compañero, de cómo defienden esta camiseta. Creo que ellos hoy han tenido esa suerte de convertir 2 goles más y bueno, triste por Explica la de locos, de verdad, es de locos. El nivel de exigencia que hay tanto en Atlético de Madrid como en Fútbol Club Barcelona es lamentable. Está orgulloso de sus compañeros después del ridículo que hicieron contra el que es probablemente el equipo más frágil, o al menos en los papeles, de estos cuartos de finales, que es increíble de verdad. Quiero que veamos esto también porque este fue el contragolpe del PSG que termina sentenciando la eliminatoria y me parece brutal esto. Tiro de esquina, lo hicieron rápido. Joe Félix para Ferran. Ferran por abajo para Gundogan. Es esta Barça. Gundogan para Fermín. Asensio que la saca. Corre. Hakimi está mal parado. El Barça no puede liquidar. Galopa Hakimi, va para Mbappé. Ter Stegen. Líquida Asensio. Vean la imagen de esta señora. ¿Qué carajo? Líquida Asensio. Ter Stegen, Mbappé. ¡Gol! Define Mbappé, liquida el partido Kylian Mbappé. ¡No aparecía nunca! Barça 1, PSG 4. ¡Y pa' casa! La serie está liquidada. Todos los flashes y todas las luces son para Mbappé. El Barça queda fuera. ¡Casa! Que es el que ha recuperado el balón de área, ¿eh? Qué celebración ahí. ¿Dónde está? Pero Arras la carrera de Arras. Matías. Es increíble, de verdad. Creo que más allá de este hombre, Javi Balboa, que muchas veces incluso se le acusa de no ser el más madridista del mundo. A mí básicamente es que me parece increíble lo de la señora esta, como casi le da un infarto ahí, pero bueno, creo que es perfectamente entendible. Veamos este clip porque bueno, esto se decía en Mundo Deportivo hace aproximadamente 6 o 7 días. El PSG puede impugnar el partido, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te has enterado? No. Bueno, de hecho lo están valorando en París y yo creo que si lo impugnan les darán la razón, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, que Pau Cubarsí jugó desnudo. ¿En qué momento? No, en todo el partido jugó desnudo, totalmente desnudo. O sea, sin ropa, desnudo, vamos, o sea, la exhibición que dio, o sea, fue de jugar desnudo. Entonces, está prohibido jugar sin ropa y Pau Cubarsí jugó sin ropa en París. Es increíble. Entonces, deberían impugnar el partido porque no se puede jugar desnudo. ¡Qué exhibición de Pau Cubarsí! O sea, el tío, o sea, de verdad, con 17 años, Bueno, lo que les estaba diciendo, no sé si ya habrán impugnado el partido también después de este partido reciente y también el de Fermín López, que por cierto, qué medianías de jugadores de verdad. Este otro clip de Javi me pareció también increíble, quiero que lo veamos. No sé qué sensación te deja el arbitraje en general de todo el partido, el penalti, tu expulsión, el no revisar un posible penalti a Gundogan. Sí, todo cruz, por eso digo que sorprende. Ha sido un arbitraje extraño, la verdad. Sí, por no decir otra cosa, pero bastante extraño. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo, pero todo, ¿eh? De loco. Todo. Sí. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta. Este tipo es increíble, de verdad. Cero autocrítica, todo nos ha salido mal, no sé qué explicación me van a dar. Yo creo que lo principal que ha salido mal Fútbol Club Barcelona es que han contratado a un payaso de entrenador. O sea, lo siento muchísimo, pero es que no hay manera de explicarlo. Bueno, esto es increíble, lo de las caras de estos señores, es que son un poema absoluto. La grada a celebrar y todos los flashes fueron con él y todas las luces fueron con Mbappé, que marca su segundo gol en la noche, puño apretado, brazos arriba, es el héroe ahora Mbappé, es el chico de la portada.
Mbappé liquida, mata al Barça. Barça 1, PSG 4, Mbappé cierra la serie, PSG a las semifinales. Primer servicio al Madrid sería. De locos, de verdad, muchachos, es de locos. Uno disfruta muchísimo este tipo de cosas. Quiero que veamos ahora rápidamente esto de Juanma Rodríguez, que por cierto, siempre lo suelo colocar en este tipo de videos porque sus intervenciones suelen ser magníficas en prácticamente todos los sentidos. La Nui, Messi Pedrerol. La Nui. De verdad, te lo digo. Si el Barça no existiera, habría que inventarlo. Te lo prometo, de verdad. De verdad te lo digo. Las mayores satisfacciones que me he llevado yo en mi vida, más allá de personales que no vienen aquí a cuento, las mayores satisfacciones deportivas que yo me he llevado en mi vida es gracias a este club. De verdad, yo es que no... Lo he dicho en el Twitch este mediodía, lo he dicho. Josep, he dicho, a semifinales va a pasar papá. Porque, hombre, escúchame, nos vamos a bañar, vamos y montamos y tal, y enseño el bañador. Josep, no, respeto a la competición, Josep, por favor. Sí, respeto a la competición, Josep. No verás tú a ningún madridista que diga, vámonos a bañar. No te bañas, no te vas a bañar, se lo he dicho, ¿eh? Yo recuerdo un restaurante reservado antes de una final de Copa. Bueno, pero la Copa del Rey. La Copa del Rey ya no vale para nada. Es que es verdad. Ese restaurante que utilizó el Deportivo de La Coruña después esa misma noche. Menos mal. A mí no. Lo recuerdo. Sí, pero ¿Cuál es eso? ¿Cómo se le llama? No, pero tú dime cosas que yo haya dicho. Bueno, muchachos, ahí está, voy a dejarlo hasta ahí porque empiezan a hablar una cantidad de estupideces increíbles ahí, pero me parece de locos y creo que concordamos todos con esa frase de si el Barça no existiera, habría que inventarlo. Es sencillamente demoledora, me parece increíble y sobre todo ese tema de el punto que toca en el que especifica, y creo que tiene toda la razón, de cómo han pasado por alto absolutamente el hecho de que existía un partido de vuelta. Sigamos escuchando porque ahora creo que este también es buen momento para recordarlo. Vamos a verlo. Mañana para lo que sea. A ver, me callo, venga, va. No, digo que se confirma de que Xavi es mejor que Zidane. Xavi es mejor. Como les digo, siempre es bueno momento para recordar eso. Es que me parece ridículo lo de J. Jordi. Es una cosa impresionante. Impresionante todo lo que toca. Por ahí había un rey, no me acuerdo el nombre, que todo lo que tocaba creo que lo convertía en oro. Este es todo lo contrario. Todo lo que toca lo termina volviendo mierda. Discúlpenme la expresión, pero es que es increíble. Ojo a lo que les estaba diciendo porque como escuchamos a este hombre hace realmente bien poco a J. Jordi decir que la sensación era que los habían robado, pues bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto. Todavía faltan más de 5 minutos para que acabe este Barça-Paris Saint-Germain. El Barça en estos momentos perdiendo de un gol y la gente, el aficionado culé, que no acaba de confiar en la remontada y que ya abandona el estadio de Montjuic dirección a sus casas. Ya está perdido la cosa. ¿Sí? ¿No confía en que el Barça pueda remontar? No. Ya sabemos cómo acabará. ¿Sí? ¿No confía usted en que el Barça pueda remontar? Este año no. El año que viene, cuando se vaya el Xavi, quizás sí. ¿Sí? ¿No le gustaría que siguiera Xavi? Yo, desde luego, creo que él mismo ya lo ha reconocido. Es cuestión de Xavi. Xavi no juega, juegan los jugadores. Preveía otra cosa. Esperaba más, sí. Esperaba más. ¿Usted mantendría a Xavi viendo el Barça que ha quedado eliminado hoy? No, yo cuando una persona dice que cesa su cargo, quiere plegar, pues que plegue y cuanto antes mejor. ¿Usted se veía con pie y medio ya en semifinales? No, yo no. Hoy ya sabía que veníamos aquí a perder. ¿Sí? ¿Tenía esa sensación hoy? Sí, porque entre todos nos han ganado. Xavi, la continuidad, se hablaba que dependía mucho de los títulos. ¿Usted cree que Xavi debería seguir? Hoy tanto, es lo mejor que tenemos de entrenador. Oye, pues que vaya muy bien. bien. Me gusta todo de aquí. Un partido, un desastre de árbitro. ¿Sí? Se iba por nosotros y ya está. Además, bueno, estos dos señores, estos últimos, me da la sensación, con todo respeto del mundo, de que iban un poco pasados de tragos. Y ya empiezan a hablar un poco del árbitro. Vamos a ver. ¿El árbitro le ha decepcionado hoy el juego del Barça? No podía hacer nada más. Ha hecho lo que ha podido. Pero al expulsar al Araujo ya está de un partido perdido. Fatal. Bueno, el árbitro ha sido para mí un desastre, pero en fin, también es un robo. ¿Un robo, le parece? Un robo. Sin ¿El arbitraje ha perjudicado mucho? El arbitraje ha perjudicado mucho. Sin este árbitro o sin lo que ha hecho el árbitro, a lo mejor podríamos haber perdido igual, ¿no? Pero llevábamos 2 goles de ventaja, ¿eh?
Yo ya en su momento creo que Xavi se bajó del barco. Me sabe muy mal porque es culé, como todos, pero yo creo que hay que hacer un poco un cambio de rumbo, sin ninguna duda. No estamos bien, no tenemos un equipo para definir. Este último me hace una reflexión para mí muy interesante. Son mejores, ha sido mejor el presente. París ha sido mejor, no tenemos un gran entrenador, no se definir los cambios, ha tardado en hacer los cambios y todo nos ha condicionado porque tenemos miedo porque no estamos finos, porque con 1-0 y aunque nos expulsen a uno tenemos que ser tan cobardes y tirarnos para atrás. ¿Cómo te vas hoy a casa? Pues triste porque me veían semifinales, me veían la final. Todavía falta. Esto es lo que les estaba diciendo, muchachos, es increíble, de verdad. Y para que vean lo mentiroso y manipulador que es J. Jordi para intentar vender el cuento este y salvar al soldado Xavi, la gente no estaba pensando, la gente estaba pensando que el Barça es un drama y ya. Quiero que veamos esto, bueno, esto ya lo voy a colocar al principio. Y ojo a esto que dice Pedrerol porque me parece increíblemente ridículo, de verdad. Vamos a prestar mucha atención a esto porque me parece de locos. El entorno de Xavi, me estaba comentando ahora, en la línea de Jota también consideran que ha sido un robo. Gente cercana a Xavi, para entendernos. Y me recuerdan que también al PSG le metieron por la gatera en la liguilla, a través de un penalti. Como que la sensación de que el PSG tiene un poder, que decía Jota, un poder muy importante en la UEFA, y que efectivamente la liguilla es un punto de quedarse fuera. Y que fue un penalti lo que le medio coló. De locos que estemos hablando de lo que pasó en la fase de grupos del Paris Saint-Germain, porque no saben ya qué inventarse. Es que me parece increíblemente absurdo. Aquí viene la rajada de Ilkay Gundogan, que me parece de locos, ya después de reírnos un poco de que, bueno, estén hablando ahora de que el PSG tenía que haber quedado eliminado en la fase de grupos, después que estaban celebrando que les había tocado en cuartos. Es que el cambio es bestial. Vamos a escuchar este clip que me parece brutal, lo de Gundogan. Disappointed, very disappointed actually. Everything was in our hands. And we just gave it away in the most simple manner, We just gave it to PSG. And Tell us about the sending off of Araujo and the penalty to Dembélé. I mean, difficult to say. I think, in these kind of crucial moments, you need to be sure to get the ball, And if you don't get it, and I don't know again if you touch the ball or not, you have to stay away, And I prefer, of course, to concede the goal there, or maybe give the striker 1v1, even though he played the ball quite far, so I don't even know if he was able to reach the ball. But give him the opportunity, let our goalkeeper maybe save us, or even concede a goal, because to go down one man, get a red card so early in the game, just kills your game, just kills you. But it's fair to say that even though, yes, you were playing with 10 men, at the beginning of the second half, you dropped very, very deep into the goal of Vitinha, for instance, as well, when he came at the pony camp. Again, a mistake, yeah. I think we have to step out there, and don't let him shoot, because he was so free. It's also nothing that we haven't trained, to be honest. The closest man, to the player, to the ball, has to step out, and we were free, outside after the corner. But then Vitinha was the fourth man, and someone has to step out, and no one did, or did too late. It was a good shot, and was a second goal, and again, was not necessary at all. I feel it feels disappointing because it's actually the best Barcelona of the season, the one that has been knocked out tonight, no? Yes, but form or the moment that you are in this competition doesn't count that much. You can come with so many games that you have won, in the last few weeks, and with so much confidence. But decisive actions, crucial situations, they either will reward you or they will punish you. And tonight, unfortunately for us, they punished us. Increíblemente inteligente este tipo, de verdad. Y me parece increíble la cara de decepción que tiene. Me parece increíble porque, no sé, imagínense venir de un equipo como el Manchester City a caer en esta tragedia. Debe ser increíble. El tipo estará pensando, ¿qué acabo de hacer con mi vida? O sea, seguramente será la peor decisión de su vida. Encima sale J. Jordi decir que es un mal compañero. Creo que se lo pudo haber ahorrado seguramente. Pero es que no está diciendo nada que no sea verdad. Es que me parece realmente de locos. Bueno, esto es lo de Pau Cubarsí, que ya lo vimos. Esto se veía muy temprano en el Twitch del Chiringuito. Esto le decían a Jordi, esto respondía. Dice que perfil bajo, que juega Mbappé, que os va a amargar esta noche. Cubarsí, juega Cubarsí. Bueno.
Bueno, se dice por ahí, cuentan las malas lenguas que Cubarsí todavía está intentando pillar a Mbappé después de esa carrera absolutamente increíble en el último gol. No me voy a enredar mucho más porque como pudieron haberse dado cuenta, estoy bastante afónico por una gripe que me ha dado terrible. Tengo la peor defensa del mundo, incluso peor que la del Barça. Me gustaría saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Espero que hoy sea un día increíble. Like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.